está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar. Listo, entonces, buenas noches a todos. Yo creo que podemos iniciar de acuerdo a la instrucción de nuestro máster, de nuestros organizadores. Y bueno, les doy formalmente lo que corresponde a la bienvenida a nuestros estudiosos o nuestros estudiantes en esta tercera sesión o en este tercer encuentro sincrónico del curso de biología. Formalmente entonces sean todos bienvenidos y en esta oportunidad estaremos conversando acerca de lo que serían esos componentes estructurales y funcionales de la célula, como también, si el tiempo nos lo permite, podamos meternos un poquitico más en esa célula que es la más importante del sistema nervioso, que corresponde a la neurona. Eso lo queremos el día de hoy. Y pues bueno, buenas noches a todos formalmente. Vamos esperando aquí el acceso de los estudiantes mientras yo comparto lo que serían mis diapositivas. Voy a compartirlo en este preciso momento. Listo, yo creo que ya no demorarán en aparecerle a los estudiantes en sus ordenadores o celulares. Y listo. Y bien, entonces ya con las diapositivas allí presentes y que se hacen de forma visual, podemos dar inicio y continuidad al tema en el que nos habíamos quedado en la sesión anterior. Les recuerdo que pues todas las preguntas que lleguen a surgir estaré muy atentos para resolverlas, pero también pues podrán, si el tiempo no nos lo permite, podrán vincularlas con el foro de acompañamiento permanente, que ahí también estoy muy presto a resolverlas. Por ahora podemos iniciar. En la sesión anterior nos quedamos sobre lo que correspondía a esas diferencias que habían entre una célula eucariota y una célula procariota. Alcanzamos a hablar de que una tenía núcleo, la otra no. Una tenía ese ADN como volando y la otra sí la tenía protegida por algún tipo de membrana. Alcanzamos a ver también que habían unas que tenían una membrana más rígida que la otra, una era más primitiva que la otra, uno tenía unos compartimientos en ese citoplasma y la otra no. Y bueno, esto en forma de recorderis principal. Ya nos pasamos entonces estrictamente a las propiedades estructurales y funcionales, en donde entraremos a esas pequeñas partes que componen la célula y la idea es aproximarnos frente a para qué sirve o por qué están allí o qué función tendrían. ¿Listo? Y para iniciar con ello, empezamos con la célula procariota. No sé si recuerdan la célula procariota, quisiera irles preguntando frente a si identifican cuál es esta. Pueden irlo diciendo por allí en el chat, esto pues tiene una diferencia muy pequeña en tiempo, pero primero identifiquemos esa, la célula procariota. Se supone que es aquella célula en la que no habría ese núcleo y que también sería la que corresponde más a estas bacterias, a estas otras como organismos que no son necesariamente los animales humanos o no humanos. Frente a esta célula procariota podemos iniciar indicando que tiene una pared bacteriana rígida, creo que eso lo alcanzamos a conversar. Una de las diferencias es que esta pared bacteriana es más rígida que la eucariota, también tiene una membrana plasmática, ya les voy a mostrar específicamente a cuál corresponde, que es la que controla el paso de sustancias entre lo que está afuera y lo que está dentro de la misma célula. Miren que esas células deben controlar esas sustancias, porque pueden ingresar sustancias que son dañinas y pueden dañar la célula. Entonces, la membrana se encarga de filtrar qué es lo que sí y qué es lo que no debería ingresar. ¿Listo? También hay un citoplasma, y vuelvo y les hago como el recorderis, ese citoplasma sería como esa sustancia líquida en donde se suspende la mayor parte de cosas. Sustancia que está compuesta por muchas
sustancias químicas que provocan pues, las reacciones suficientes para que la célula viva. También la procariota, mire que tienen un ribosoma particular que se orienta a la construcción de proteínas. Está claramente el ADN, que era esa parte central que en la procariota no tiene núcleo, no tiene una membrana que lo cubre, y pues precisamente este ADN es el que controla esa actividad celular. Están los plásmidos como otra parte adicional, y estos plásmidos como que provocan o darían partida al intercambio del material genético o también a la resistencia que tiene esta célula a medicamentos. Hablemos entonces de virus tradicionales o de virus que están sucediendo hoy en día. Hablemos del coronavirus. Miren que esto puede ser una célula que gracias a sus plásmidos tienen cierta resistencia a muchos medicamentos. Ustedes se darán cuenta que el coronavirus no se atiende con un Dolex, un acetaminofén, porque ya tiene una resistencia particular a sus medicamentos. Y eso se logra a partir de esos plásmidos. Ya cuando hablamos de vacuna es otra cosa. ¿Listo? Son algunas propiedades estructurales. Lo ideal es que empecemos a confirmar y ustedes de forma individual, de acuerdo a sus apuntes y a sus actividades que ya han desarrollado, logren confirmar si esto coincide o no coincide con las eucariotas o en qué podrían diferenciarse. Vamos a comprobarlo a través de la siguiente diapositiva. Bueno, acá primero miremoslo visualmente de qué se trata. Estas partes o estas estructuras que les muestro. Miren, visualmente acá está la célula procariota, la que se supone no tenemos nosotros, los animales humanos o no humanos, es la que suelen tener las bacterias. Y miren que hablamos entonces del citoplasma, que es ese líquido o esa sustancia que está llena de sustancias químicas y provocan que viva la célula. Están los plásmidos, miren, lo que provoca la resistencia a los medicamentos y el intercambio genético. Está el ribosoma, que son esos punticos, ahí se los señalo muy bien, esos punticos. También está la pared bacteriana, que es la pared más rígida, la más expuesta al ambiente de la célula. Está el ADN en la parte del centro, que parece como una especie de cordón, porque miren que no hay núcleo, está suelto el ADN, no está protegido. Está también la membrana plasmática, miren lo que hay, que es ese borde como blancuzco que ven allí. Y finalmente está el flagelo bacteriano, que ese no se los nombré en las anteriores estructuras, pero como lo ven parece una cola de la célula, y lo que provoca es precisamente la movilidad de la célula. ¿Listo? Aquí visualmente les muestro a qué se refieren esas propiedades estructurales. Voy viendo por aquí en nuestro chat que hay algunas preguntas frente a las actividades. Ya ahorita yo se las respondo. Vamos terminando algo de teoría y empiezo a abordar esas preguntas de las actividades. ¿Listo? Por ahora, bien. Esta visualmente corresponde a la célula procariota. Pasémonos ahora a la célula eucariota, que se supone es la que tendríamos nosotros, los animales humanos, pero también los animales no humanos y los vegetales. Hablemos también de plantas. Todo organismo vivo tendría entonces una célula eucariota. Y mírenlas, de acá les comparo, les pongo gráficamente lo que sería una célula animal, que es la que nosotros tenemos, y una célula vegetal, que es la que se supone tienen las plantas. Miren que visualmente ustedes ya empiezan a encontrar características muy similares o características que comparten, específicamente porque ambas son eucariotas. Tendrán unas leves variaciones, claramente, porque son dos organismos diferentes, pero tienen funciones y tienen propiedades estructurales muy similares. Son eucariotas ambas. Procedamos a ver en qué consiste eso. Y miren una célula animal, les pongo acá un ejemplo muy particular de las células que nosotros tenemos, nosotros los animales humanos. Hablemos de las células sanguíneas. Nosotros estamos llenísimos de células, pero unas de ellas son las que nosotros tenemos en nuestro torrente sanguíneo, que pueden ser entonces los famosos eritrocitos, que los conocemos como glóbulos rojos, pero están los leucocitos, que los conocemos como los glóbulos blancos. Ese es un ejemplo de células en nosotros los animales humanos. Miren que cada uno tiene una función diferente. Ambas seguramente tendrán una estructura muy particular como esta, y miren que ambas deben protegerse de los agentes externos. Unas llevan oxígeno al cuerpo, otras nos protegen de enfermedades,
y también por ello ustedes escucharán personas que cuando las diagnostican con anemia, pues puede ser dificultades o muerte con alguna de estas células sanguíneas. Miren, aquí aparece en particular un dibujito que les expongo allí para mostrarles que los virus también pueden atacar lo que pueden ser estas células y algunas nos pueden cubrir de ellas. Por aquí podríamos hablar de ese sistema inmune, de células que nos podrían ayudar a ser más resistentes a los virus, o pues pensemos en aquella persona que no tiene estas células sanguíneas y es más débil o más proclive a fallecer o a tener complicaciones más fuertes con un virus. Pensemos en lo que está pasando hoy en día. ¿Algún ejemplo de las células animales? Nosotros tenemos muchísimas en nuestro organismo, pero las células sanguíneas son unas que podríamos traer a colación muy fácilmente. Y miren un ejemplo de lo que sería una célula vegetal, que claramente se encuentran en las plantas. Aquí les traigo una que se llama la Elodea canadensis, que tiene como función ayudarle a la planta en todo lo que tiene que ver con el proceso de fotosíntesis. Mírenla por acá. Precisamente esta célula vegetal se encuentra en las hojas de la planta, es la que permite que se integre lo que es la fotosíntesis o ese intercambio con el sol pueda traerle como nutrientes a la planta. Otra célula muy importante que seguramente también tiene cierta similaridad en el animal humano con los glóbulos rojos y con glóbulos blancos. Son algunos ejemplos para que podamos como materializar en dónde se encuentra. Pero continuemos. Entonces, ahora sí metámonos en esas propiedades estructurales. Ambas, tanto el animal como la vegetal, tienen una pared celular o plasmática. Miren que ahí se la señalo con las flechas. Y como sucedía con la procariota, en estas células, la pared celular o plasmática intentará proteger todo lo que tiene que ver con la célula. Entonces pensemos en ese glóbulo rojo, en ese glóbulo blanco, que se está protegiendo de todo lo que pasa por la sangre. En la sangre pueden pasar un montón de virus, un montón de cosas, que si dejan acceder a la célula pueden dañarla. Entonces se nos empiezan a morir. Lo ideal es que esta pared celular o plasmática controlen qué es lo que ingresa, qué es lo que no ingresa, y por ende, pues, predomine o garantice la vida de la misma célula. Primera estructura. Ambas la tienen. Pasemos ahora al retículo endoplasmático rugoso. Otra estructura, ahí se los muestro, que se ven claramente como unas arruguitas muy cercanas al núcleo, ya sea en la animal o sea en la vegetal. Este retículo endoplasmático rugoso es rugoso precisamente porque tiene ribosomas. Los ribosomas son los que provocan ese aspecto rugoso. Tengámoslo en cuenta como primer aspecto. Bueno, ¿qué hace este retículo endoplasmático rugoso? Se encargará de la síntesis y el transporte de las proteínas. ¿Listo? Continuemos con la siguiente estructura. Miren el retículo endoplasmático liso. Si nosotros hablamos de que el rugoso se da rugoso porque tiene ribosomas, quisiera preguntarles yo a ustedes por qué creen que el liso es liso. Miren que ahí es sencilla la respuesta, para que lo podamos asociar. Vayan poniendo sus respuestas allí en el chat, yo les estoy leyendo aquí, específicamente también sus preguntas, y ahorita las vamos a responder frente a lo práctico. Vayan pensando en eso, si el anterior es rugoso, porque tiene ribosomas, adivinen por qué este, que es liso, ya no es rugoso. Claramente la respuesta estará orientada a la ausencia de ribosomas. ¿Listo? Pero tiene una función muy similar, y es precisamente el transporte celular, la síntesis de lípidos y el almacenamiento de calcio. En la anterior, como les mostraba, es síntesis y transporte de proteínas, acá es muy similar, solo que pueden diferenciarse frente a qué proteína o qué aspecto o sustancia particular procesan o transportan. Esa es la segunda. Retículo endoplasmático liso, digo la tercera. Vámonos ahora con los ribosomas. Miren que ahí se los señalo en las flechas. ¿De qué se encargan estos? Claramente de la construcción de las proteínas. Miren que los ribosomas están ¿en dónde? En el retículo endoplasmático rugoso. Y como nos dice aquí Cintia Muriel en el chat, efectivamente, la razón por la cual el retículo endoplasmático liso es porque no hay ribosomas.
Miren aquí, Ali Martínez también es muy acertada en su respuesta. Vamos acá, los ribosomas. Los ribosomas son los que construyen las proteínas y también hay ribosomas que están fuera de ese retículo endoplasmático rugoso. Cuarta parte. Si continuamos, ahora encontramos el famoso aparato de Golgi o Golgi, que también se encarga del transporte y embalaje de proteínas. Miren que esto es como si lleváramos proteínas de un lado al otro, las embalamos, las transportamos, recibimos. De esa forma es la comunicación entre células. ¿Listo? Ya más adelante se van a dar cuenta de forma gráfica cuando entremos a las neuronas, que son las células más importantes del sistema nervioso, sistema que estudiamos nosotros los psicólogos. Aparato de Golgi, transportar y embalar proteínas. También tenemos las mitocondrias, que miren, se ven como unas cositas ahí, como alargaditas, que tienen punticos, o que tienen como una especie de cordoncitos dentro. Esas serían las mitocondrias. Y de que se encargan de brindar lo que sería la energía a la célula, para que pueda mantenerse estables. ¿Listo? Por ahí ya voy viendo algunas preguntas, ya llegamos a eso. Miren que también hay algunas vacuolas. Las vacuolas que yo les muestro ahí, en la animal es más grande y en la vegetal es más grande y en la animal es más pequeña. Esa es la única diferencia. Pero ambos también cumplen funciones de almacenamiento y transporte. Específicamente porque ambas ayudan al crecimiento de los órganos y de los tejidos. Miren ahí, ambos tienen vacuolas. Y llegan los que ustedes me están preguntando específicamente en el chat. Daniel Murillo, Stephanie Herrera, quienes preguntan que por qué hay lisosomas. Miren los lisosomas, que están como menos definidos, no son una estructura tan visible, pero realmente también cumplen con funciones de transporte de proteínas, también de digestión celular y fagocitosis de patógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay algún agente que ingresa, que es malo, extraño, los lisosomas se encargarían de filtrarlo y de romperlo y de desecharlo. Eso sería lo que haría el lisosoma. Además de transportar el chat, si fue resuelta la duda. Y finalmente hay uno que es muy importante y que corresponde claramente con el núcleo. Miren que el núcleo es la parte fundamental de estas células eucariotas. Aquí en ambos lados se ve el nucleolo y el núcleo, uno morado, uno como amarillo y rojo, y en estos sitios particulares es donde se contiene el ADN y todas las proteínas. Ahí también se sintetiza el ARN ribosómico. De eso se trata esta estructura que nos diferencia a esta célula de la procariota claramente, porque ahí sí se contiene el material genético, el ADN, en las otras no, está como libre en el citoplasma. Y hay algo que sí tienen solamente las vegetales, y son los famosos cloroplastos. Mírenlos aquí, se los pongo. Precisamente porque las plantas son las únicas que hacen este proceso de fotosíntesis. Nosotros los animales no. Ustedes nunca verán un animal que se alimente a través del sol. Sí, claramente nos proporciona algunas vitaminas. El permanecer en el sol y tener actividades de sol rutinarias nos permite, sí, claramente tener vitaminas, pero no es que hagamos fotosíntesis como lo puede hacer una planta. Por eso los cloroplastos solamente lo tienen los vegetales, nosotros no. También hay flagelos, miren que son como las colitas que les mostré en la procariota, que era una cola más larga. Aquí son unas colitas más pequeñas, y lo que propician aquí es claramente el movimiento de la célula, ya sea en el torrente sanguíneo, o bueno, en el lugar en donde se encuentren ubicadas los flagelos. También hay un citoesqueleto, no sé si este lo alcanzaron a revisar, pero sería como esa parte específica de la célula que es interna y que le permite sostener la estructura. Miren que encontramos microtúbulos, microfilamentos y varias estructuras más pequeñas allí que parece como si le dieran el soporte para que la célula como que no se caiga, no se aplaste, o en pocas palabras, no se dé de esa forma. ¿Listo? Sí, exacto. Milena por acá nos pone algo y es que la célula vegetal fabrica su propio alimento. Sí, señorita. Sí, exacto.
Y por ello también tiene algunas partes que no compartimos con las células eucariotas animales, porque nosotros no producimos nuestro propio alimento. Nosotros tenemos que adquirirlo, ¿listo? Digamos un ejemplo, claramente es el cloroplasto. Miren aquí el citoesqueleto, y ahora sí pasamos a las células del sistema nervioso. Ya les voy a preguntar algo sobre esto. Por ahora voy a responder claramente las preguntas que me han hecho aquí en el chat, y una de ellas, voy revisando aquí, corresponde con si la actividad 2 era en grupo. ¿Será que todos los del grupo pueden subir el trabajo? Sí, Ginis Díaz. Todos deben subir el trabajo para que la plataforma registre su entrega, y pues obviamente la calificación es grupal, solo que la entrega en la plataforma sí se debe hacer individual para que quede registrada la evidencia. Acá nos dice Mariela González, ¿todas las actividades del grupo deben ser entregadas por todos los participantes? Sí, Mariela, todos deben ser entregadas por todos los participantes. Cada uno referencia los integrantes de su grupo. Adicionalmente por acá hay, profe, una pregunta, ¿cuál es la plataforma Moodle? Joana, la plataforma Moodle es la que estamos manejando. Esa plataforma en la que tenemos el aula es esa. ¿Cómo se debe hacer la actividad 8? ¿Solo es individual y nos ayudamos entre compañeros? ¿O cómo así? Listo, frente a eso, frente a la actividad 8, Loren, vas avanzada. Voy rápidamente aquí a resolver tu duda. La actividad 8 está precisamente en nuestra unidad 2. Y les voy a indicar rápidamente en qué consiste para dar respuesta a eso. La actividad 8 es un foro de discusión sobre herencia y ambiente, y esa claramente, Loren, es individual. No hay necesidad de que se haga grupal, los foros sí son totalmente individuales, cada uno hace su aporte. Otra pregunta que nos hacen por aquí, Loren, es si es con normas APA. ¿Quién puede explicarme? Listo. Puedes hacerme esa pregunta si quieres por el foro de acompañamiento permanente, y yo podría enviarte algunos documentos frente a esas normas APA para que las puedas consultar, y ahí se resuelven, yo creo, que las dudas que tienes. Y por acá, María José Barón nos pone sobre la actividad número 6 una pregunta, que es el mapa de ideas sobre neurotransmisores. Las herramientas de trabajo para el mapa conceptual no me permiten añadir imágenes. ¿Qué puedo hacer? Cuando hablamos de, bueno, de esas herramientas que se vinculan allí, que son específicas, que es CMap Tools o Bubbles, lo ideal es que entonces no agregues por ahora las imágenes, sino lo que te permita como herramienta los dos software que allí te ponen, ¿listo? Para que cumplamos con el requisito. Juan Esteban, sí, todos son en grupo. Mínimo 3, máximo 6. Claro que sí, Daily, la plataforma Moodle es esa misma plataforma, la que estamos trabajando, solamente es cargarlo allí. Listo, creo que ahí alcancé a dar respuesta a las preguntas. Continuemos, ya que pues el tiempo apremia. Metámonos en esto de las células del sistema nervioso. Y les hago una pregunta que quisiera tuvieran como muy en cuenta. Sí, la eucariota tiene un núcleo. Sí, Daniela. Y en efecto, sí, Andrés. Estas células del sistema nervioso las tenemos nosotros, los seres humanos, también algunos otros animales no humanos, y que claramente pues podrían contener un sistema nervioso muy similar al nuestro. Mi pregunta es, y quiero que la vayan resolviendo ahí a través del chat, y es la siguiente. ¿Estas células del sistema nervioso son eucariotas o procariotas, de acuerdo a lo que hemos conversado? Váyanlo resolviendo a través del chat. Yo voy resolviendo la duda aquí. Dayana nos pregunta sobre la aplicación Moodle. No es una aplicación, Dayana, es la plataforma en la que tenemos el curso. Por eso no te preocupes. Es esa misma. Solamente tienen que cargarlo ahí en el espacio que es la actividad. No es una aplicación distinta. Bien. Vamos mirando entonces las respuestas. Esta es una primera pregunta. ¿Las células del sistema nervioso son eucariotas o procariotas? De acuerdo a lo que hemos conversado. Por aquí, Aidali García ya nos pone que es eucariotas y tiene un primer comentario, el cual es extremadamente ajustado porque así es. Las células del sistema nervioso son eucariotas. Entonces ya vayan imaginando esa célula que yo les puse azulita, animal,
que tiene núcleos, ribosomas, retículos endoplasmáticos lisos y rugosos. Váyanlo imaginando ahora en modo neurona, porque esas son las que componen nuestro sistema nervioso. Bien María José, bien Ketty, bien Jacqueline, Berta, Milena, exactamente son eucariotas. Y miren que vemos el sistema nervioso ahora y nos metemos en que hay dos tipos de células que son muy, muy importantes aquí. Una es la neurona y otras son las células de la neuroglía. Mírenlas muy bien. En estructura pueden parecerse mucho, pero tienen algunas particularidades o diferencias. La neurona es la principal de todo el sistema nervioso, es la que lleva la función más importante, y las células de la neuroglía hacen como una función accesoria o auxiliar, como que le ayudan a estas neuronas a seguir funcionando y a seguir llevando un buen funcionamiento. ¿Listo? Váyanlo teniendo ahí. Bien Mariana, bien Mariela, Andrea, muy exactos con sus respuestas, y son eucariotas. Bien, Daimer. Y miren entonces visualmente cómo se ve la neurona y la neuroglía. Ahí hay algo, hay un punto principal que se visualiza. Hay algo que se visualiza allí y lo podemos encontrar claramente. Y es una de las partes principales, que es el núcleo. Mírenlo ahí, el núcleo en cada una de ellas. Por ahora que tengamos claro eso, hay neuronas y células de las neuroglías. Unas son las principales, las otras tienen como una función accesoria y apoyan a las neuronas. Sí, exacto, Ali. Exacto, como lo indicas, así sería. Continuemos entonces y metámonos para que vayamos cerrando la sesión del día de hoy, ya que se nos acaba el tiempo. Empecemos a conversar sobre las neuronas, que son las principales, las que llevan esa función particular, y miren lo que hacen. Esta célula que ven allí en el lado izquierdo tienen como función portar y transmitir la información. Pensemos que esto es como un mensajero que lleva un mensaje después de haberlo recibido. Y así recibe, envía. Pero también tiene otra función particular, y es que después de recibir el mensaje, lo integra, lo codifica, como que lo procesa y mira si realmente es bueno o no enviarlo. Si es bueno enviarlo, pues lo envía, si no, pues no lo envía. Por eso es muy importante esta célula aquí del sistema nervioso, la neurona, es la que se encarga de eso. Nosotros tenemos nuestro cerebro y nuestra médula espinal llena de neuronas, y estas neuronas son las que se encargan de esa comunicación. Ya las funciones particulares van cambiando de acuerdo a cada uno de los tipos. Miren que hay neuronas entonces sensoriales, hay neuronas motoras y también hay interneuronas. Vayan mirando esos tres tipos: neuronas sensoriales, neuronas motoras y interneuronas. Son los tres tipos. Estos tres tipos claramente reciben, integran, codifican y comunican, pero el tipo de información puede cambiar o la dirección puede cambiar. Entonces pueden tener funciones distintas. Les voy adelantando para ya nuestra próxima sesión introducirnos en ello, y es: las neuronas sensoriales se centran en todo lo que podemos obtener a través de nuestros órganos de los sentidos: la visión, la audición, el tacto, el gusto, el olfato, etc. Las motoras se encargan del movimiento. Se los voy diciendo así como muy en corto para que lo tengamos como abrebocas para la siguiente sesión. Y las interneuronas, como su nombre lo indican, conectan neuronas. Pueden conectar sensoriales con motoras, o dos sensoriales, o dos motoras. Su función es claramente conectar neuronas. ¿Listo? Ahí de modo general. Voy mirando aquí las preguntas que me van dejando. Confirmo lo que nos dice Ali: sí, la neuroglía viene siendo un refuerzo para la función de la neurona. Y Jennifer nos dice: ¿por qué la plataforma no permite subir un podcast o bueno, la actividad que pese más de un peso en específico? No, es cuestiones de tecnología de la misma plataforma, Jennifer. Lo que yo te sugeriría ahí es que lo cargues a un drive y me compartas a través de la plataforma el link donde yo pueda acceder a él, revisarlo o descargarlo. ¿Listo? Sí, Rubén por allí nos escribe también que la neurona da respuesta a un estímulo. Sí, miren que recibe un mensaje del estímulo, lo integra, lo codifica y posteriormente lo envía, da una respuesta, comunica. Efectivamente, Rubén.
Ya viendo que pues, nuestro tiempo se va agotando, efectivamente podríamos dejar en esta diapositiva el tema hasta el día de hoy, teniendo claro que ya nos metimos en el sistema nervioso, que es la parte fundamental que vamos a estudiar, lo que nos da la posibilidad de que nos comportemos como nos comportamos, y bueno, lo que estudiamos nosotros los psicólogos específicamente. Quiero que vayan teniendo esa secuencia. Miren que hay células eucariotas, procariotas, células eucariotas que son animales y vegetales, y nosotros ya nos centramos en una que es eucariota animal. ¿Listo? Vamos en la eucariota animal. Por ahora, quedo atento a las dudas que ustedes puedan tener frente a la temática que hemos abordado. Por allí veo el comentario de Ali. Claro, sería súper interesante, pero lo ideal es que hagamos suficiente este tiempo y seguramente pues más adelante también podremos profundizar más. Entonces te agradezco mucho por ese comentario. Por ahora entonces, si tienen algunas preguntas pueden dejarlas en el chat. Me confirman por favor aquí desde el máster qué tanto tiempo me queda, por si hay alguna otra duda por resolver. ¿Serían tan amables? Bueno, yo creo que en tiempo sí estamos escasos. Claramente nuestra sesión va desde las 7, sí, permítanme, desde las 7:15, sí, hasta las 45 aproximadamente. Entonces yo creo que ya no nos queda mucho tiempo, sin embargo voy a estar muy atento a lo que podrían ser sus preguntas en el foro de acompañamiento permanente y en los demás medios de comunicación. Por aquí Andrés Murillo nos pone una pregunta y es, ¿existe la forma de una regeneración neuronal? Sí, Andrés. Hay algunas que mueren por múltiples procesos, yo creo que eso lo podemos hablar más adelante, pero digamos, en cuanto a métodos de regeneración, recuerden que el cerebro es extremadamente plástico y hay muchas neuronas que pueden nuevamente surgir y también pueden adquirir o reemplazar esa función que hayamos perdido. Por eso es que hablamos también de procesos de neurorehabilitación. Miren esas personas que pierden alguna función y nosotros vemos que las rehabilitan a través de algún proceso. Entonces, súper, sí, claro que se puede. Claro que se puede en algún momento haber una regeneración neuronal desde procesos rehabilitadores y pues súper. Esto más adelante lo conversaremos de acuerdo a las propiedades propias de esta célula. ¿Listo? Por acá veo en el chat a ver si hay alguna otra duda. Súper, Berta, qué bueno que te guste el curso, la asignatura. Espero sea muy agradable y el tema pues sea muy bien interiorizado. No, con mucho gusto, Diana. Ketty también, con mucho gusto. Y bueno, qué bueno que la información haya sido clara. Por ahora, no es más el motivo de la presente. Yo creo que no habría información adicional por incluirles. Daily, listo, súper. Qué bueno que tu pregunta también haya sido resuelta. ¿Qué más dudas tienen? Aprovechemos el tiempito por si de pronto nos quedan algunos minutos, así sean cortos. ¿Qué dudas más les surgen? Por ahora ya nos metimos en lo que sería la neurona. Ahorita nos vamos a ver más adelante lo que sería la neuroglía, que también tienen una función muy importante y a veces como que se dejan de lado, como que no las miramos muy bien, como que preferimos dejarlas ahí solitas. Pero claramente hay más. Bien, yo creo que de acuerdo a lo que estaba viendo, tenemos de 7:15 a 7:55. Alcanzamos a ver una siguiente diapositiva rápidamente. Miren esta. Entremos en el primer tipo de la neurona que yo creo que alcanzamos. Serían las neuronas sensoriales. Yo creo que esta la alcanzamos a ver. Y es específicamente el primer tipo, el que les dije que tenía que relacionarse con nuestros órganos de los sentidos, con la audición, con la visión, con el gusto, con el olfato, y bueno, todo esto. Nuestros órganos de los sentidos. Ese tipo de neuronas tiene algo muy particular, y es que esa neurona sensorial es la que está centrada en identificar qué pasa con el mundo y qué pasa con nuestro cuerpo. Si pasa algo con el mundo y si pasa algo con nuestro cuerpo,
para que asimismo podamos determinar si eso se lo enviamos al cerebro. Mírenlo acá cómo se los pongo. Hay una neurona que mira qué pasa en el ambiente, qué pasa en nuestro cuerpo y se lo envía al cerebro para que lo procese. Ya posteriormente el cerebro tomará una decisión y reaccionará. Como en algún momento uno de nuestros participantes en su chat escribió que dábamos una respuesta. Eso es lo que hace una neurona sensorial. Y les pongo el ejemplo claro de cuando uno toca una vela o toca una olla muy caliente o hay un estímulo muy fuerte, como, no sé, me quemé, claramente, no sé, prendiendo una vela o, como les decía, en una olla, de una vez ese estímulo que me llega al dedo, llega a una neurona sensorial, lo siente. Y ese mensaje, ese estímulo que llega desde mi ambiente, de una vez a través de esa neurona, se lo llevo hacia el cerebro para que el cerebro se dé cuenta que me duele y que se dé cuenta que eso es un estímulo doloroso y que debo reaccionar. Debo quitar la mano de ahí o si no, pues me va a seguir doliendo. Por eso es que cuando nosotros tocamos algo caliente, la primera reacción es despegar la mano. No sé si a ustedes les pasan, yo creo que sí. Esto es natural en nosotros los seres humanos. Ponemos la mano en algo caliente y una vez esa neurona sensorial recibe la información del mundo y saca la mano. Esa es nuestra respuesta. Pero por ahora la neurona sensorial solo se centra en recibir ese mensaje y enviarle al cerebro para que lo procese y se dé cuenta que eso duele, que ahí se procesa el dolor. Eso desde un estímulo del ambiente. Si lo miramos desde un estímulo desde el cuerpo, pensemos en dolores internos. Pensemos en las células sensoriales que reciben el mensaje de que algo nos está doliendo, de que nos duele la espalda, de que, no sé, tenemos un dolor en un riñón o tenemos dolor de estómago, dolor de cabeza, lo que sea. Eso también puede ser una sensación, un estímulo particular dentro de nuestro organismo que lo procesa la neurona sensorial, lo recibe y se lo envía al cerebro. Ya el cerebro empezará a pensar qué hacer y cómo reaccionar. Que esos serían los otros tipos de neuronas. Por acá hay algunas preguntas adicionales. ¿A qué se debe la muerte de las neuronas? Pueden ser por daños cerebrales, Mariela, por infecciones cerebrales o también por golpes. Por golpes también se pueden dañar o simplemente por falta de oxígeno. O bueno, hay múltiples causas. En general, todo lo que pueda causar daño cerebral. ¿Cuáles son las neuronas que se regeneran? Todas en general. La neurona como neurona tiene la capacidad de regenerarse de acuerdo a la neuroplasticidad. Joana nos dice aquí en la actividad del podcast, toca hacer una actividad con audio. ¿Cómo lo puedo hacer? Listo, Joana. Yo creo que esta sí puede ser una pregunta más amplia por resolver. El tiempo se nos agota, pero si quieres escríbemelo por el foro de acompañamiento permanente y ahí yo te doy respuesta frente al cómo procedimentalmente pues, se le agregaría el audio. Aquí Stephanie nos dice, cuando se pierde el movimiento de alguna parte del cuerpo es debido a la muerte de neuronas motoras. Sí, Stephanie, es lo más seguro. Es lo más seguro. Digamos, cuando ya no se puede mover un brazo, o cuando hablamos de cuadraplegias, o de cuestiones como estas donde se pierde la función motora, es porque hay alteración en esas neuronas motoras. Bien, muy bien. Es una muy buena pregunta que tiene pues también una respuesta muy, muy interesante. ¿Existen enfermedades neuronales, Carol? Sí, yo creo que todas las células tienen enfermedades, pueden enfermar y pueden morir y pueden extinguirse. Solo que no es una enfermedad específica de la neurona, pero sí del sistema nervioso completo. Puede llegar un virus, puede llegar una bacteria, hablemos de cualquiera, que puede dañar una neurona, la puede romper, la puede hacer morir. Entonces, pues eso hay un daño claramente, porque pues tienen una función, un mensaje que transmitir. Y si se muere, pues ese mensaje no se transmite y el cuerpo lo expresaría de cierta manera. ¿Listo? Ahí resolviendo tu duda, Carol. Más adelante esto va a ser importantísimo para lo que serían asignaturas como neurofisiología, neuropsicología, que ahí es donde empezamos a mirar el daño cerebral y cómo el daño cerebral incide en nuestro comportamiento. Pensemos en esas personas que tienen trombosis, en esas personas que en algún momento estaban bien y al otro día terminaron sin poder hablar o con inmovilidad, dificultades en la conducta motora o perdiendo la memoria. Todo eso se da específicamente por alteraciones en las neuronas, que son las células eucariotas animales que estamos en esta oportunidad evaluando.
Acá nos dice Milena, profe, pero la falta de movimiento en una parte del cuerpo también no podría ser una atrofia muscular. Sí, también puede ser atrofia muscular. Puede ser claramente muscular, pero hay muchas causas que son a nivel neuronal. Sí, tienes toda la razón. Solo que dentro de esta teoría incluiríamos la posibilidad de que no haya movimiento, pero por neurona. Claro que hay más causas. Claro que hay más causas de orden fisiológico, pero no nos correspondería o no entraría dentro de nuestro estudio. Entraría ahí la fisioterapia y no tanto la psicología. Bien, Ingrid, eso es una pregunta que vamos a abordar más adelante, pero te puedo ir adelantando que las neuronas no se tocan, pero sí hay un proceso que se llama la sinapsis. A través de esa sinapsis y de las partes que compone cada una de las neuronas, hay un mensaje que transmiten a través de sustancias químicas. Sustancias químicas que se llaman los neurotransmisores. Bien, Andrea, si dejan de funcionar las auxiliares, se pierde el soporte, se pierde la velocidad del mensaje, se pierde la conducción, pueden haber también cosas y dificultades en la persona. ¿En qué consisten las enfermedades desmielinizantes? Ok, Rubén, es cuando se pierde esa vaina de mielina, así se llama, que es como el recubrimiento axonal, que ya lo vamos a ver también en nuestra próxima sesión, y que permite que no se aíslen los impulsos nerviosos y no vayan con la velocidad suficiente. Es cuando se pierde esa vaina de mielina y por eso se da esa enfermedad. Se vuelve el mensaje más lento y a veces no llega. Aquí Eliana nos dice que está compuesto por millones de neuronas que encargan de transmitir estímulos, ya sea de dolor, miedo, alegría. Sí, estamos cargadísimos de neuronas que son un montón, pueden ser billones, y ellos transmiten mensajes en todo momento con múltiples neuronas entre sí. Las enfermedades, Paula, en las articulaciones no tienen que ver tanto con las neuronas. Cuando hablamos de articulaciones, sería otro sistema corporal distinto al sistema nervioso. Podríamos hablar de un sistema osteomuscular. ¿Listo? Bien. Creo que he resuelto hasta el momento las dudas que me han dejado registradas allí en el chat. Por ahora, creo que ahora sí se nos ha agotado el tiempo de nuestra sustentación del día de hoy. Estoy muy atento a lo que nos puedan indicar ustedes a través del foro permanente y pues claramente les doy como partida para que puedan llegar a lo que sería el receso. ¿Listo? Por ahora nos vemos dentro de 8 días a la misma hora, como siempre, y continuaríamos con esto de las neuronas, que miren que ya les ha interesado bastante, ya hablan de mielina, ya hablan de comunicación entre neuronas, temas que vamos a conversar y que debemos dejar muy claras, porque son las bases fundamentales de nuestro comportamiento. Por ahora me despido de todos, que tengan una muy buena noche y nos vemos en la próxima oportunidad. Estoy atento de la plataforma.